En esta ocasión me corresponde hablar acerca de las intoxicaciones con psicofármacos. Una intoxicación por psicofármacos es un motivo frecuente de consulta en los centros de información toxicológica y servicios de urgencia. Habitualmente estas intoxicaciones se deben a la ingesta accidental en niños y sobredosis intencional en adultos, pero también puede suceder por interacciones con otras sustancias o medicamentos que potencien la toxicidad del psicofármaco. A continuación se muestran una serie de mapas conceptuales en los que se busca mostrar las principales características de las manifestaciones clínicas, del manejo inicial y de las complicaciones más frecuentes y graves del intoxicado por la ingesta de psicofármacos. La información se presenta por familias de acuerdo a su clase y uso terapéutico, describiendo así los mecanismos de toxicidad. Inicialmente se muestra las benzodiazepinas. Estos tienen un efecto agonista en el receptor GABA, abriendo canales de cloro que hiperpolarizan la membrana y así enlentecen la conducción del impulso nervioso. Este mecanismo tiene como efecto depresor difuso en el sistema nervioso central, pero con un amplio rango terapéutico y efecto depresor respiratorio y cardiovascular. Debido a su amplia prescripción, son los agentes más frecuentes presentes en intoxicaciones por psicofármacos en todas las edades. No obstante, rara vez como agente único generan complicaciones graves. Cuando la sobredosis está asociada a otras sustancias con efecto depresor, su efecto hipnótico se va a ver potenciado y puede producirse una depresión respiratoria y cardiovascular. Si la dosis es baja y no hay coingestión y no se presenta clínica de intoxicación, se recomienda solo estrecha observación y evitar la ingesta de alimentos. En los mismos casos, pero con menos de 2 horas transcurridas, se podría realizar un lavado gástrico y dejar en observación. Inducir el vómito no ha demostrado utilidad y está contraindicado en pacientes con algún grado de deterioro neurológico. Siempre es necesario derivar al centro hospitalario. El carbón activado es efectivo como absorbente de benzodiazepinas, pero se debe realizar durante las primeras 6 horas post-ingesta y sin riesgo de aspiración bronquial. El uso del antagonista es restringido solamente a casos de intoxicación o sobredosificación iatrónica grave o cuando se conoce claramente la dosis de benzodiazepina y en ausencia de otros psicotrópicos. Flumazenil, o también conocido como flumazenilo, es un antagonista benzodiazepínico competitivo del receptor GABA a nivel central. La dosis inicial de este medicamento es de 0,2 miligramos a nivel intravenoso en 15 segundos y se espera la respuesta. Se repite la dosis a cada minuto hasta completar 1 miligramo y si no hay efecto deseado se repite 1 miligramo cada 20 minutos a un total de 3 miligramos por hora. La duración del efecto antagónico es inferior a la duración de la acción de todas las benzodiazepinas, por esto se debe considerar el riesgo de resedación. En cuanto a intoxicación por antidepresivos, se habla de que los antidepresivos constituyen un grupo importante de causas de intoxicación medicamentosa grave. En menores de 6 años son responsables frecuentes como agente único de muerte por intoxicación y en adultos son fármacos de amplio uso y de fácil acceso. En este grupo etario la intoxicación grave es generalmente intencional y en menor grado accidental por intoxicación con otras sustancias. La mayoría de los antidepresivos tienen un efecto en el metabolismo de neurotransmisores anímicos como la adrenalina y la serotonina y sus receptores poseen efectos no solo en el sistema nervioso central, sino también a nivel cardiovascular y neurovegetativo. En cuanto a los antidepresivos tricíclicos, como por ejemplo la amitriptilina o la imipramina, actúan por depleción de las vesículas presinápticas de noradrenalina y bloquean su recapturación. Este mecanismo de acción da cuenta de los efectos terapéuticos en el sistema nervioso central, pero también de la toxicidad neurológica que se manifiesta como el estupor, el coma y las convulsiones. Durante las primeras horas de ingesta, puede no haber compromiso de la conciencia. Cuando aparece agitación o convulsiones, se recomienda el uso de benzodiazepinas y se contraindica el uso de bloqueadores neuromusculares que oculten esta complicación.
En el paciente deprimido se sospecha que el uso concomitante de benzodiazepinas no se recomienda el uso de flumazenilo, ya que esto puede desencadenar la aparición de convulsiones. La presencia de letargia y palpitaciones, pulso irregular e hipotensión arterial pueden ser causadas por esta clase de medicamentos en el aparato excitoconductor cardíaco. En dosis tóxicas, su efecto en las corrientes de entrada de sodio y la salida de potasio puede retardar la conducción y el riesgo de aparición de arritmias de reentrada. Esto explica la variedad de anormalidades que pueden ser observadas en el electrocardiograma. El ensanchamiento del segmento QRS, la prolongación de los segmentos, el bloqueo de la rama auriculoventricular, la extrasistólisis y la taquicardia ventricular. Por esto, aunque no exista una clínica de intoxicación, siempre es muy importante realizar electrocardiogramas. Si hay alteraciones de la conducción, se recomienda bicarbonato de sodio, un miliequivalente por kilogramo, lo que disminuye la fracción libre del fármaco. Las arritmias ventriculares van a ser tratadas con lidocaína. Esta clase de medicamentos tiene un efecto conductor alfa-adrenérgico postsináptico en la vasculatura periférica, pudiendo producir hipotensión arterial. En estos casos está indicado el aporte de fluidos y el uso de inotrópicos que restringe a unidades de cuidados intensivos. El carbón activado puede ser útil y está indicado cuando hay riesgo de aparición de aspiración o que el paciente está intubado. La inducción al vómito y el lavado gástrico no se recomiendan ya que retardan el uso del carbón activado. En cuanto a los inhibidores de la recaptura de serotonina, como por ejemplo la fluoxetina, entre otros, son cada vez más utilizados en el tratamiento de la depresión, desplazando hacia de la primera línea a los antidepresivos tricíclicos. No solo por su efecto terapéutico, sino también además por su seguridad. Actúan inhibiendo a nivel presináptico la recaptación de serotonina, lo que aumenta su biodisponibilidad y duración para estimular las vías serotoninérgicas. No está determinada la toxicidad como agente único. Existen recomendaciones de expertos que aconsejan recurrir a un servicio de urgencias aún en ausencia de síntomas, cuando la cantidad excede 5 veces la dosis horaria en pacientes con tratamiento crónico o 5 veces la dosis de inicio de tratamiento. De igual manera, en menores de 6 años, como no es un medicamento que esté indicado para uso pediátrico, es importante recurrir a los servicios de emergencia. Los casos sintomáticos generalmente son leves y pueden presentar náuseas, vómitos e interrupción brusca del tránsito intestinal. Los casos graves, hay síntomas de agitación, temblores, compromiso de la conciencia y convulsiones. El carbón activado es útil hasta las primeras 6 horas después de la ingestión y ha demostrado disminuir la absorción, pero no es que esto sea de un resultado súper relevante, por lo tanto, su uso no se debe retardar, ¿verdad? Para la derivación de llevar a un servicio de urgencias de complejidad. En cuanto a las intoxicaciones por litio, el litio es un psicofármaco de indicación terapéutica restringida, pero por el tipo de trastorno en el que es indicado, es un fármaco presente dentro de las causas de intoxicación medicamentosa por ingesta intencional. Su mecanismo de acción del todo no está claro, pero se postula que son sus interacciones con los neurotransmisores lo que lo hace responsable del efecto terapéutico. El tratamiento crónico con litio es muy importante seguir los niveles plasmáticos que son indicados, ya que las complicaciones más frecuentes van a ser la insuficiencia renal, el hipotiroidismo y la diabetes insípida nefrogénica. La intoxicación aguda está relacionada con niveles mayores de 3 miliequivalentes por litro y esto puede ser fatal. Se describe como dosis tóxica aguda 50 a 100 miligramos por kilogramo
En adultos, la intoxicación aguda puede ser grave en los casos de coingestión con otros tipos de depresores. Habitualmente una sobredosis aguda de litio con un manejo inicial correcto, derivación y tratamiento va a presentar pocas consecuencias. En los niños, la ingesta accidental siempre va a ser grave debido a la toxicidad neurológica y cardiovascular que se presenta por este medicamento. La clínica puede manifestarse de una manera muy variada, con síntomas neurológicos, cuadros cerebelosos, síntomas extrapiramidales, letargia, sopor, convulsiones y coma. Puede haber depresión cardiovascular manifestada como hipotensión arterial y enlentecimiento del sistema excitoconductor, pudiendo bloquearse o apareciendo arritmias. El manejo definitivo de estos pacientes siempre va a ser intrahospitalario. No está demostrado que realizar un lavado gástrico tenga efecto en disminuir la toxicidad, ya que el carbón no se puede unir al litio porque este carece de efecto porque el litio es un metal y no se absorbe. La irrigación intestinal y el diálisis extracorpóreo han demostrado disminuir los niveles plasmáticos rápidamente. En cuanto a los inhibidores de la monoaminoxidasa, también llamados IMAO, estos fueron el primer tipo de antidepresivo desarrollado. Son eficaces, pero actualmente han sido reemplazados por antidepresivos que sean más seguros y que causen menos efectos secundarios. El uso de estos IMAO requiere de restricciones tanto en dieta como con el uso de ciertos medicamentos que pueden llegar a causar presión arterial peligrosamente alta. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, se encuentra que el inicio de los síntomas va de entre las 6 a 12 horas tras la ingesta. Puede ocasionar una amplia gama de síntomas, entre los cuales podemos mencionar hipertensión, taquicardia y agitación. En casos graves puede llevar a producir fallo cardiovascular y neurológico, siendo la complicación más temida el síndrome serotoninérgico y la hipertermia maligna. El tratamiento, bueno, se puede utilizar carbón activado dentro de las primeras 4 horas. El paciente deberá estar bajo control cardiovascular y neurológico. En caso de hipertensión será utilizado nitroprusiato. Es también efectivo el nifedipino sublingual. Y las medidas de depuración renal y extrarrenal parecen no ser efectivas. En cuanto a los anticonvulsionantes, podemos hablar de lo que es los barbitúricos, la fenitoína y el ácido valproico. Inicialmente con los barbitúricos, estos son fármacos que van a causar relajación y somnolencia. Una sobredosis de esta clase de medicamentos ocurre cuando alguien toma una cantidad mayor a la normal o la recomendada de este medicamento. Esto puede producir de forma accidental, ya que los barbitúricos son adictivos, o también puede ser de una manera intencional, ya que una sobredosis es potencialmente mortal. En cuanto a manifestaciones clínicas, podemos hablar de que después de la ingestión de una dosis tóxica es común presentar trastornos de la conducta como la euforia, la agitación, incoherencia, alucinaciones, marcha del ebrio, entre otros tipos. Este periodo va seguido de una inconsciencia progresiva que oscila desde un paciente dormido que es capaz de ser despertado hasta un paciente comatoso con reflejos abolidos, depresión respiratoria, con cianosis o fallo circulatorio y shock. En cuanto al tratamiento, a no ser de que existan situaciones de hipoxia o shock, no dañan directamente el sistema nervioso central. Por lo tanto, existe un potencial de total de recuperación del paciente. Los pacientes en situación de depresión respiratoria, cianosis o shock deben ser inmediatamente intubados y conectados a ventilación mecánica. En el resto de los pacientes, si se va a realizar lavado gástrico, requerirán de aislamiento de la vía aérea. Cuando el reflejo de la tos está ausente o si hay dudas acerca de la adecuación de la mecánica respiratoria. En cuanto a la hipotensión, es desencadenada por un volumen intravascular disminuido. Hay hipoxia, acidosis y depresión de la función miocárdica. Se debe recurrir al componente hipóxico y proceder a la expansión del volumen, esto con coloides.
En cuanto a un lavado gástrico, la retirada de la droga no absorbida es bastante útil si no han pasado más de 3 horas de la ingestión. Y en cuanto a la descontaminación, puede ser realizada con carbón activado, 1 miligramo por kilogramo, seguido por 25 a 50 gramos cada 4 a 6 horas durante aproximadamente 3 a 4 días hasta la desaparición de los síntomas. Sorbitol, 50 gramos con 200 de agua o una solución salina comercial estándar. La diuresis forzada en el caso del fenobarbital acelera la eliminación del barbitúrico. En cuanto a otro de los convulsionantes, podemos mencionar el ácido valproico. El ácido valproico se utiliza en la monoterapia para el tratamiento de la ausencia, junto con otros anticonvulsionantes para el manejo de otros tipos de convulsiones, ya sean parciales o generalizadas, y es un fármaco secundario para el tratamiento del estatus epiléptico. En cuanto a manifestaciones clínicas por intoxicación, se puede mencionar la depresión del sistema nervioso central constituye la alteración clínica fundamental de este tipo de medicamentos. Se describe a las 48 o 72 horas de la ingestión y su mecanismo de formación es contravertido. En cuanto al tratamiento, como cualquier otro tipo de intoxicación, se acompaña de depresión asociada a nivel de la conciencia. Es mandatario el control de la vía respiratoria con intubación precoz y oxigenoterapia. Análogamente, el acceso venoso y disminución hemodinámica y monitorización de funciones vitales es común en todas ellas. Además de ello, se puede utilizar la naloxona, que ha demostrado bastante utilidad en este tipo de intoxicaciones, a una dosis de 0.01 miligramos por kilogramo. En cuanto a la fenitoína, este es otro fármaco utilizado para el tratamiento de las convulsiones. En cuanto a sus manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso central, este es el principalmente afectado, entonces se puede ver también efectos en la inhibición cortical y en la excitación cerebrovestibular. Las manifestaciones precoces que se pueden ver son nixtagmo horizontal en la mirada forzada, ataxia y adormecimiento. Para el tratamiento de una intoxicación por este medicamento, el lavado gástrico se hará tras la protección de la vía aérea del paciente. Se pueden administrar dosis múltiples de carbón activado de 1 gramo por kilogramo de peso cada 24 horas y se ha demostrado que la diuresis forzada, la hemodiálisis y la hemoperfusión son inefectivas para este tipo de intoxicaciones. Cuando las intoxicaciones son más severas, también va a haber presencia de nistagmo vertical o bidireccional, disartría, progresiva ataxia hasta el punto de no poder andar, padecer hiperreflexia y disminución del nivel de conciencia. En grandes casos de sobredosis puede haber coma o depresión respiratoria. Y en cuanto al tratamiento, la intoxicación raramente es mortal, pero es preciso iniciar los cuidados de soporte general, monitorización constante del soporte vital, descontinuar la fenitoína y en general, o sea, realmente no existe un antídoto como tal, pero se puede utilizar tiamina y naloxona glucosada al 50%. En caso de convulsiones, el tratamiento serían las benzodiazepinas.